Buenas tardes a todos, bienvenidos a este taller del manejo del dolor en el servicio de urgencias que presentamos entre los compañeros del grupo de trabajo del dolor y el grupo de trabajo Redfaster. Mi nombre es Jesús Ruiz y para abordar este taller tan interesante pues tenemos tres ponentes de lujo que son el doctor Iván González Barrios, el doctor Javier Letillez y la doctora Yolanda Castellanos, además de mí que soy Jesús Ruiz del Hospital San Pau. Bien, pues como sabéis, el formato del taller nos impide ser más interactivos, así que la forma de proceder va a ser presentar 4 casos diferentes que van a abordar 4 situaciones de manejo del dolor en urgencias y a partir de ahí dejaremos posteriormente unos minutos para que planteéis vuestras dudas e intentemos resolverlas entre todos los ponentes. Y sin más, pues vamos a presentar el primer caso, el primer tipo de dolor que vamos a abordar, que es el manejo del dolor agudo, que voy a presentar yo mismo. Bien, para ello pues vamos a presentar un caso que podíamos encontrar cada día en el servicio de urgencias, ¿no? En este caso es una mujer de 71 años que ya como vemos tiene cierto contacto con analgésicos, cuenta una artrosis de años de evolución, pese a que es una mujer perfectamente independiente. De hecho, en su tratamiento habitual consta este tramadol y paracetamol en pautas y precisa, y además, pues como siempre, pues tiene sus comorbilidades asociadas, en este caso, hipertensión, insuficiencia cardíaca avanzada ya con una fracción de eyección del 40%, además de ser fumadora. Acude a urgencias tras atropello de un vehículo, ¿vale? Y desde la ambulancia, pues se sospecha de una posible fractura de fémur, se trae al servicio de urgencias y, de hecho, a la exploración en el triaje se muestra una extremidad dolorosa. De hecho, en el mismo triaje se constata un dolor medido con la escala de EVA igual a 7 puntos. Bien, lo primero que tenemos que saber, bueno, que todos podemos suponer es que la mayor parte de los pacientes que vienen a urgencias vienen porque les duele algo, ¿no? Está estimado que entre el 40 o el 50% de las asistencias a urgencias están debidos al dolor y lo que tenemos también que conocer es que es el motivo de reconsulta más frecuente, por encima de cualquier otra patología. Además, un dolor mal controlado en el servicio de urgencias se asocia a complicaciones durante el periodo de hospitalización, mayor porcentaje de delirio, mayor porcentaje de dolor persistente, incluso mayor tiempo de estancia en la unidad de servicio de urgencias, con lo cual pues debemos mejorar claramente en este aspecto. Siempre que valoremos un paciente en urgencias con dolor, pues hay que saber en qué momento nos encontramos, ¿vale? Si tuviéramos que ver en este corto periodo que nuestros pacientes están en este tipo de unidades, qué puntos tenemos que valorar, pues hablaremos de 4 puntos fundamentales: una valoración inicial, una respuesta analgésica rápida, una reevaluación del tratamiento y una prescripción al alta, ¿vale? Con la valoración inicial, cabe destacar que los criterios de calidad de los servicios de urgencias indican que cualquier persona que acude a urgencias por dolor debe tener documentado en la historia clínica un registro de este dolor en la primera hora tras la llegada al triaje, ¿vale? Este valor, pese a que nosotros no lo vamos a valorar directamente, van a ser nuestros compañeros de enfermería del triaje, sí que nos va a dar un valor numérico relativo a partir del cual nosotros podemos trabajar. Porque con ello vamos a ver cómo va respondiendo nuestro paciente durante las primeras horas de estancia en la unidad. Lo primero que tenemos que saber es cómo se mide este dolor. Todos sabemos las diferentes escalas que disponemos para evaluarlo, la escala visual numérica, analógica, pero también tenemos que saber que hay ciertas escalas que utilizamos con frecuencia en urgencias para pacientes que tienen dificultad de comunicación. La escala ABI, por ejemplo, es una de ellas, y que también tenemos que conocer que estas escalas, pues como siempre, tienen sus limitaciones, ¿no? Hay pacientes con ciertas patologías psiquiátricas, hay pacientes con ciertas adicciones que nos demandan mucho analgésico. Por otro lado, hay otros pacientes que por factores culturales expresan mal el dolor o tienden a infraexpresar su dolor, pero a pesar de ello, pues es un valor inicial que nos va a ser muy útil, como vamos a ver después. El segundo punto a considerar es que a este paciente que acude a urgencias por dolor deberíamos darle un tratamiento analgésico durante los primeros 30-60 minutos tras la llegada a la unidad. Esto es debido a que se ha visto que retrasar el manejo del dolor no tiene ningún beneficio. Tenemos múltiples estudios que lo demuestran, algún metaanálisis como el que muestro a continuación no supone retrasar ningún hallazgo clínico, ni errar en el diagnóstico, ni retrasar ninguna intervención quirúrgica, con lo cual solo estamos manteniendo al paciente en una situación pues, que no es deseable, ¿no? Y además, bueno, sabemos que el mantener este dolor, como hemos dicho, pues conduce a una escala de, digamos, a un ciclo de agitación y delirio, especialmente el paciente frágil o el paciente con antecedente psiquiátrico, del que luego es difícil de rescatar, ¿vale? Con lo cual este manejo inicial pues es bastante relevante.
¿Y cómo podemos participar nosotros en este manejo inicial del dolor? Bueno, pues hasta ahora la verdad es que tenemos difícil llegar a este tratamiento precoz que se pauta incluso desde el triaje, con lo cual la forma de proceder, yo creo que de nuestra parte, es intentar colaborar en el desarrollo de protocolos que se implanten en el servicio desde el triaje, ¿vale? Se ha visto que una actuación protocolizada desde este punto, pues conduce lógicamente a un tratamiento más precoz del dolor y por tanto a una mejor respuesta del paciente, como muestro en este estudio de la diapositiva. Al final, pese a que no podemos estar allí presentes, y teniendo en cuenta que muchas de estas situaciones ya van a estar pautadas por el propio personal de enfermería, pues participar y ayudar de estos protocolos pues nos va a ser de mucha utilidad y al paciente, por supuesto, también. Es verdad que tenemos algunas experiencias en algún tipo de código, por ejemplo, el código trauma, donde la participación del farmacéutico directamente en el momento de llegada del paciente pues conduce a una respuesta, a una administración más precoz del tratamiento para el dolor. Si bien es verdad que este tipo de equipos donde participa el farmacéutico directamente en este manejo inicial aún son residuales en nuestro entorno. También cabe destacar que cuando participamos en el desarrollo de estos protocolos es interesante proponer ya una estrategia de analgesia combinada, ¿no? Sabemos por mucha información del paciente que tenemos posoperatorio sobre todo, pero por mucha información que empieza a aparecer ya también en el servicio de urgencias, que especialmente los dolores de tipo moderado o intenso, cuando pautamos una analgesia combinada, esto va a repercutir en una mayor duración del efecto analgésico y por tanto un menor porcentaje de rescates, con lo cual esto deberíamos plantearlo ya desde el primer momento. De hecho, ya empieza a aparecer en urgencias este concepto de analgesia multimodal. Tenemos bastante información fuera del ámbito de urgencias, pero ya estamos teniendo estudios en el propio servicio de urgencias que nos dicen que podemos incorporar a este manejo con analgésicos tradicionales, AINES y opioides, otros fármacos en función del tipo del dolor. Sabemos que el manejo del dolor es complejo, implica varias vías y varios mediadores, con lo cual incorporar en función del tipo de dolor fármacos que actúen sobre este tipo de mediador, pues va a ser bastante útil para frenar esta escalada del dolor que va a sufrir el paciente. Bien, pues cuando pautamos este protocolo inicial, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que en primer lugar no estamos buscando inicialmente un valor de dolor cero, sino mantener al paciente en un dolor soportable y que permita una adecuada exploración del mismo, ¿vale? Por lo cual la intensidad pues la tenemos que moderar y por supuesto pues que hay otras circunstancias que pueden agravar el dolor y que tenemos que tratar, ¿no? Lógicamente un dolor de tipo anginoso pues se va a tratar muy bien con nitratos, una cefalea donde hay loes cerebrales, pues lógicamente va a requerir la administración de corticoides o en este caso, como hemos presentado un paciente con un politraumatismo y una fractura importante, pues lógicamente la mejor manera de tratarlo es una reducción precoz de la fractura, ¿no? Pero bueno, durante el tiempo que transcurre hasta el diagnóstico inicial, pues tenemos que tener al paciente en un buen estado de dolor. Bien, ¿y qué fármacos podemos pautar inicialmente en los pacientes? Bueno, pues son por todos conocidos y también es por todos conocidos que en el servicio de urgencias no manejamos el concepto de escalera analgésica, ¿no? Que es tan típico del paciente más cronificado, sino que aquí ya desde hace años pues manejamos este concepto de ascensor analgésico donde en función del valor de EVA que tiene nuestro paciente o el valor del dolor que tiene nuestro paciente objetivado, pues vamos a pautar unos fármacos más potentes, otros menos. A partir de este ascensor, pues lógicamente un valor de EVA mayor de 6 ya va a requerir la administración de un opioide. ¿Y qué fármaco escojo? Bueno, dentro de los opioides que dispongo, nuestra paciente, como hemos visto, viene con bastante dolor, un IVA de 7, con lo cual ya nos toca introducir este fármaco opioide y la morfina, lógicamente, va a ser, como todos conocéis, el tratamiento de primera línea. Es verdad que tiene algunos inconvenientes que pueden aparecer desde la primera dosis en urgencias y que los vamos a ver con cierta frecuencia. Es un vasodilatador central y periférico y además tiene una cierta liberación de histamina que va a producir muchas veces situaciones de hipotensión y bradicardia en la propia unidad. Con lo cual, en estos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, hipotensión, etcétera, pues quizás podemos plantear otra alternativa como es el fentanilo, que también lo conocemos de sobra. Bien, también tenemos la situación de la insuficiencia renal, que todos conocemos con la acumulación de mórficos, si bien es verdad que en urgencias, debido al corto periodo que están los pacientes, muchas veces pues pasa más desapercibida y no nos da tantos problemas como el manejo más a largo plazo. Por otro lado, siempre que iniciemos una prescripción de opioides,
Hay que saber, como hemos dicho, que nos pueden aparecer efectos adversos desde la primera dosis, ¿vale? Y de hecho, en urgencias es frecuente encontrar situaciones de sedación con la primera dosis de mórfico, situaciones de depresión respiratoria que van a requerir la administración del antídoto, de naloxona, y otros efectos adversos que lo ideal será que nosotros, siempre que revisemos estos pacientes, pues tengamos protocolos, chuletas o cualquier tipo de ayuda que nos ayude a saber cómo manejamos este tipo de efectos adversos, porque nos los vamos a encontrar con cierta frecuencia, ¿no? Es frecuente también la aparición de delirios, mioclonías, etc. Bien, el tercer punto a considerar es, quizás para mí es el más relevante, y es esta reevaluación que hacemos a las pocas horas de que nuestro paciente ya ha recibido analgésico. Normalmente nosotros, cuando valoramos un paciente, encontramos o vamos a ver esta situación, un paciente que ya lleva horas en urgencias y que ya le hemos puesto la pauta inicial y queremos ver cómo va evolucionando. De acuerdo también a los criterios de calidad de los servicios de urgencias, cualquier paciente que recibe un analgésico debe reevaluarse su dolor, si está bien controlado, lógicamente, a las 6 horas, si este está más de 6 horas en unidad, o antes de irse de alta hospitalaria, ¿no? Y esta valoración en la escala del dolor pues nos va a ser muy útil para saber cómo está yendo nuestro paciente y qué fármacos podemos añadir si no está yendo bien. Concretamente, nuestra paciente recibió una pauta inicial de esquetoprofeno y una pauta de morfina si precisa, que a los pocos minutos precisó, efectivamente, la paciente no se calmaba con el esquetoprofeno y recibió un bolus inicial. A las 2 horas nuestra paciente seguía manifestando dolor, recibió otro segundo bolo y con este segundo pues entró en esta situación de disnea, de saturación e hipotensión que vemos con frecuencia en estas unidades. Bien, con respecto al uso de opioide inicial, decir que pese cuando revisamos la prescripción de urgencias, si un paciente lleva mórfico, asumimos que va a responder bien, esto no es tan correcto. Si nos fijamos en este estudio, en cerca de 691 pacientes, fijaos que con la primera dosis de opioides, más de la mitad de los pacientes no consiguen reducir su dolor un 50% y cerca de un 50% va a requerir un analgésico adicional, con lo cual estamos viendo que no son tan buenos estos fármacos inicialmente como podemos prever, ¿no? Hay unos factores de riesgo que conducen a un fracaso de tratamiento, ¿no? Y estos se van repitiendo a lo largo de los diferentes estudios. Generalmente, si tenemos un paciente que ya recibe opioides en su domicilio o tiene mucha tendencia a recibir analgésicos y hay otros factores como la edad avanzada o el tabaquismo, pues este paciente sabemos que va a ser un mal respondedor al tratamiento o puede serlo y por tanto tenemos que vigilar cuando valoremos si hace falta incorporar o no nuevos fármacos. El problema que tenemos es que cada vez estamos teniendo más consumo de opioides fuera del hospital, ¿no? Estos son los datos del Ministerio a nivel ambulatorio y por tanto esto repercute a que en urgencias nos lleguen cada vez más pacientes con opioides propios de su domicilio, ¿no? Y con lo cual el manejo del dolor agudo pues va a ser bastante complicado. Siempre que tengamos este tipo de pacientes con opioides en domicilio, recordar que es muy útil tener estas tablas de conversión equianalgésicas para saber qué fármaco deberíamos pautar de mantenimiento acompañado a este rescate inicial que ponemos a nuestro paciente. Y luego puede darse la situación de que nuestro paciente sea un mal respondedor, ¿no? Esto lo observamos con cierta frecuencia. Un paciente que le ponemos analgesia y no responde ni a opioides ni a AINES ni a las terapias coadyuvantes y por tanto tenemos que proponer una alternativa a nuestros compañeros médicos, ¿no? Hay que decir que cada vez también tenemos más información en los propios servicios de urgencias de que tenemos alternativas como los agonistas alfa-2, clonidina, desmetomidina, ketamina a dosis bajas, los gabapentinoides en el preintervención quirúrgica y los corticoides que ayudan a reducir el dolor y sobre todo ayudan a reducir el consumo de opioides en la unidad de urgencias, ¿no? Con lo cual, a pesar de que todos ellos tienen efectos adversos que todos conocemos, pues pueden ser una alternativa que deberíamos recomendar en estos pacientes que son malos respondedores y que vemos que no se calman en el servicio de urgencias. Y ya para acabar, hablar de la prescripción alta. Todos sabemos que los fármacos analgésicos pues, tienen efectos adversos que tenemos que controlar. Aquí expongo algunos de los más típicos, los AINES. Todos conocemos que cuando un paciente se va de alta, en principio debería llevar la dosis mínima de eficacia en el menor tiempo posible y que hay una serie de comorbilidades que todos conocemos y que, bueno, no os voy a exponer aquí, que hacen que tengamos que tener especialmente cuidado, ¿no? Si un paciente tiene alto riesgo gastrointestinal, lógicamente, pues deberíamos revisar que lleve el protector, intentar que evitar el AINE y promover el COPSIP y sobre todo el que más se nos escapa quizás es este paciente con alto riesgo cardiovascular, el típico paciente con insuficiencia cardíaca como la paciente que hemos visto en nuestro caso, que le pautamos un AINE porque viene con dolor y vuelve a los pocos días por esta descompensación de su insuficiencia cardíaca, ¿no? Es decir, lo ideal sería poder identificar estos pacientes de alto riesgo y poderles hacer una revisión, una recomendación al alta. Y con respecto a los opioides, pues nos pasa un poco lo mismo. Fijaos en este estudio de cerca de 400 pacientes, donde a los 14
14 días mira a los pacientes que reciben opioides al alta y a los 14 días el 80% tiene algún efecto adverso, ¿no? Lo que nos da un poco la idea de la magnitud de los efectos adversos que tienen este tipo de fármacos. Con lo cual, pues también muy importante la revisión al tratamiento al alta de cualquier paciente que se vaya con opioides. De hecho, ya sabemos cuáles son los errores más frecuentes que se producen con una prescripción de opioides, ¿no? Este documento de prácticas seguras de uso de opioides crónicos para el paciente con dolor crónico, pues nos vale también para el paciente que se va a urgencias. Normalmente los errores que encontramos son errores de sobredosificación, tanto en un paciente que viene con opioides y le cambiamos el tratamiento, como un paciente que inicia tratamiento. Muchas veces en la receta aparecen múltiples opioides, no consideramos tampoco interacciones con benzodiazepinas, otros depresores del sistema nervioso central, o también a veces se nos va un poco la mano en pacientes de alto riesgo, ¿no? No consideramos esta reducción en pacientes de edad avanzada, insuficiencia renal, etcétera, con lo cual deberíamos tener precaución en ellos especialmente. Quería decir también que hay programas específicos para reducir opioides incluso desde el propio servicio de urgencias. Fijaos en esta experiencia tan interesante, como unos compañeros que hacen una revisión de todo paciente que se va a de alta con opioides y una educación del paciente, incluyendo una llamada a las 24-48 horas, cómo consiguen reducir a lo largo del tiempo la prescripción de opioides, con lo cual esto es una medida muy importante, dado la epidemia que vamos teniendo cada vez mayor de consumo de estos fármacos en la población a nivel ambulatorio. Y por último, hablar de los indicadores. Todo lo que queramos medir, obviamente, sí tiene que mejorar. Con respecto a la analgesia en urgencias, no existen unos indicadores claros que podamos utilizar todos, pero sí que tenemos diferentes indicadores que se van utilizando en diferentes estudios, ¿vale? En esta revisión se recogen algunos de ellos y nos puede servir para utilizar algunos y saber si estamos mejorando nuestra unidad. La mayor parte de ellos se basan en medir el tiempo que va desde que el paciente llega a urgencias hasta que recibe analgésico o calma su dolor, si hacemos una prescripción adecuada de opioides, si prescribimos, como veis, laxantes al alta, etcétera, etcétera. Es decir, es muy interesante utilizar estos indicadores en el servicio de urgencias para saber si nuestras actuaciones están siendo adecuadas. Y ya para concluir, bueno, pues quería dejaros estos 5 conceptos que hemos ido hablando durante la presentación. En primer lugar, sería muy interesante que colaboráramos en protocolos de manejo del paciente desde el triaje, ya que aquí se va a aportar la dosis inicial y no vamos a ser capaces de revisarla antes de administrar. En segundo lugar, valorar en estos protocolos iniciales la administración ya de analgesias combinadas y analgesias multimodales en función del tipo de dolor. Reevaluar, muy importante cuando valoramos el tratamiento en urgencias, ver cómo va esta evaluación del dolor a lo largo de las horas. También identificar los pacientes de alto riesgo de efectos adversos por estos fármacos analgésicos al alta. Y por último, proponer o intentar proponer en vuestras unidades indicadores para mejorar este manejo del dolor agudo en los servicios de urgencias. Bueno, buenas tardes. Soy Iván González Barrios y vengo a presentar la parte del taller relativa al tratamiento del dolor neuropático. Y en concreto nos vamos a centrar en la neuropatía diabética, que es una entidad poco desconocida y cuyo tratamiento es además un poco particular porque está basado en fármacos coadyuvantes y no analgésicos en sí mismos. En primer lugar, vamos a empezar con la presentación del caso. Nuestro paciente es un varón de 60 años que presenta como factor de riesgo cardiovascular hipertensión arterial, diabetes mellitus de tipo 2 de larga evolución de unos 20 años, que además está asociada a complicaciones tanto micro como macrovasculares. A destacar que presenta una isquemia arterial crónica de grado 4, para la cual se implantó un stent fémoro en la arteria femoropoplítea y que además está en seguimiento por neurología por un dolor occipital derecho que irradia a región temporal. Como vemos, este paciente presenta diversas complicaciones a nivel de dolor neuropático y además también presenta pie diabético con necrosis a la que se asocia también, por tanto, un componente de dolor nociceptivo. Entonces, este paciente ingresa en el servicio de urgencias por una exacerbación de su dolor basal.
Y en cuanto a su tratamiento de base, tenemos que destacar sobre todo el empleo de metformina, por lo que veremos posteriormente, porque tiene importancia, y luego para su dolor neuropático, pregabalina y amitriptilina, así como tramadol, paracetamol y metamizol para el tratamiento del dolor neuropático. Para poner un poco en contexto el dolor neuropático diabético, tenemos que decir que es un dolor con cierta prevalencia, afectando entre un 10 y un 26% de los pacientes, de los cuales la mitad presentarán un cuadro de evolución más o menos autolimitado, que puede alargarse hasta un año de duración, y la otra mitad de los pacientes este dolor neuropático se cronificará a largo plazo. En cuanto a las características de este dolor, pues se describe principalmente, los pacientes lo describen como urente, tirante, parecido a una descarga eléctrica, como si te pincharas en alquiloides, y habitualmente se acompaña de síntomas negativos, pues como la hipoalgesia o la hipoestesia, o positivos, que es la parestesia, que es la sensación de hormigueo, acorchamiento o disestesias. Además, se puede presentar alodinia, que consiste en una percepción dolorosa de estímulos que no lo son, por ejemplo, una caricia, o la hiperalgesia, en la que estímulos que son dolorosos, pero que no conducirían a una percepción muy intensa de ese dolor, pues al rebajarse el umbral se perciben como bastante dolorosos. Y bueno, entre los factores que influyen al establecimiento de esta neuropatía, pues hay que decir que la glucemia tiene su relevancia, sobre todo en pacientes afectos de diabetes mellitus de tipo 1, en el que se ha visto en estudios que el control de la glucosa en límites recogidos en días, pues sí que reduce la incidencia anualizada de neuropatía. Sin embargo, en diabetes mellitus de tipo 2 se ha visto una tendencia, pero sin significación estadística en este caso, por todas las comorbilidades asociadas al síndrome metabólico. Y además, también es importante la deficiencia de vitamina B12, la cual puede exacerbar la neuropatía. Y en este caso, la metformina, se ha visto que en un 30%, alrededor de un 30% de los pacientes en tratamiento con ella pueden padecer un déficit de vitamina B12 que puede agravar pues, la neuropatía, como hemos dicho. En este caso, el paciente pues se debería haber investigado cómo eran los niveles de la vitamina B12 para, en caso de que estuviesen por debajo del umbral, pues administrar suplementación, pero no se evaluaron en este caso concreto. Y además, ¿por qué se explica este dolor neuropático? Pues principalmente por alteraciones a nivel espinal. Luego hay un fenómeno que se llama el WINAP, o sensibilización central, en el que por un estímulo repetido doloroso se producen unas alteraciones a nivel de liberación de neurotransmisores, principalmente sustancia P, según la cual una vez cede este estímulo, se siguen produciendo descargas de forma espontánea. Y es lo que se explica pues, este componente espontáneo que suele tener el dolor neuropático. Y además se ven afectadas también las vías descendentes de modulación del dolor. De ahí la importancia del empleo de fármacos antidepresivos. Luego, cuando nos llega un paciente aquejado de un posible dolor neuropático, pues en primer lugar hay que hacer la anamnesis, preguntarle pues, por la topografía de este dolor. Normalmente el diabético, la neuropatía diabética, afecta principalmente a pies y al tercio distal de los miembros inferiores, en ocasiones también a las manos, y es un dolor que aparece normalmente por la noche y acompañado de síntomas positivos y negativos que hemos descrito anteriormente.
Además, la distribución suele ser simétrica. Para llevar a cabo luego la exploración, se puede hacer un examen motor, pero es importante el examen sensitivo, en el que pues se analizará la sensibilidad al tacto, a la presión, con un diapasón, por ejemplo, a la temperatura, para con estos datos poder llevar a cabo la cumplimentación de las diferentes escalas de valoración que tenemos disponibles. Para la valoración de ese dolor neuropático se pueden emplear las escalas habituales como la EVA, escalas analógicas, que nos permiten cuantificar ese dolor. Sin embargo, para diagnosticarlo como neuropático tenemos el cuestionario de N4, que ahora veremos aplicado al paciente, el cual pues, mediante 10 preguntas podemos determinar ese dolor como neuropático cuando se responden afirmativamente 4 de ellas. Y además tenemos el cuestionario Diagnostic Tool, que es específico para el dolor neuropático localizado. Entonces, en nuestro paciente pues refiere acolchamiento de pies, hipoestesia en calcetín, un dolor como si le clavasen algo y que empeora sobre todo por la noche. Pues una vez aplicado el DN4, vemos que cumpliría 5 criterios. Por tanto, se podría catalogar como neuropático. Y además, el paciente, mediante escalas visuales, refiere que este dolor tiene una intensidad de 6, según la escala EVA. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a valorar el posicionamiento de los distintos tratamientos disponibles para esta patología. Y en primera línea, pues siempre están los antiepilépticos, los antidepresivos tricíclicos y los antidepresivos duales. Entonces, sí que la evidencia disponible para todos ellos es alta. Entonces, los criterios que inclinan, que nos decantan a elegir uno u otro, dependen de las comorbilidades del paciente. Como vemos, si el paciente refiere componente pues, depresivo, ansioso, muy habitual en este tipo de dolor, pues nos podríamos ir a antidepresivos. En cambio, si pues presenta síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, que también es muy habitual, pues ya eso nos decantaría por antiepilépticos, por ejemplo. Y también deberíamos evaluar la edad, así como el resto de medicación concomitante, para evaluar las posibles interacciones. Y además, en primera línea, tendríamos los fármacos tópicos, como la capsaicina en parches o la lidocaína, que se reservan principalmente para pacientes ancianos por el hecho de que no presentan interacciones potenciales con el resto de la medicación. Además, pueden ayudar a mejorar la adherencia en los pacientes y el único condicionante que tienen es que solo se puede aplicar en dolor localizado. Por eso aparece ahí el dibujo de un folio, porque según el cuestionario de Diagnostic Tool, este dolor localizado tendría un tamaño pues, de un folio de una punta, ¿no? Para diagnosticarlo como tal. Y ojo a la lidocaína tópica, porque a veces se emplea en dolor neuropático, pero en nuestro país la financiación y la autorización es únicamente exclusiva para el tratamiento de dolor neuropático asociado a neuralgia policéntrica. Entonces, bueno, haciendo un repaso de los distintos grupos, hablando de la pregabalina, pues normalmente se inicia a dosis baja de 150 miligramos día, que es la que está utilizando nuestro paciente antes de llegar al servicio de urgencias, indicar que requiere ajuste en situaciones de insuficiencia renal y pues ojo a las interacciones con fármacos depresores del sistema nervioso central y sobre todo con el uso de opioides, teniendo en cuenta la alerta que salió recientemente sobre el incremento de la depresión respiratoria en el uso concomitante de fármacos antiepilépticos tipo pregabalina y gabapentina con opioides.
Y en cuanto a los efectos secundarios suelen ser somnolencia, fatiga y en particular para la pregabalina puede aumentar el peso. ¿Y esto cómo afecta a nuestros pacientes, en concreto a los pacientes diabéticos? Pues según ficha técnica, se comenta que puede requerir el paciente un ajuste de dosis de los antidiabéticos orales. Sin embargo, se ha visto en algunos estudios que el control glucémico no se ve afectado por el uso de estos fármacos. Además, en pacientes ancianos frágiles puede conducir a un aumento de caídas. Sin embargo, no están catalogados como medicamentos potencialmente inapropiados según criterios BIRS. Y bueno, la gabapentina tiene un espectro muy similar de actividad y perfil de seguridad. La farmacocinética es un poco más compleja, de ahí la necesidad de administrarse cada 8 horas. Y en cuanto a las interacciones, pues habría que espaciarlo 2 horas de los antiácidos, más pues todas las que presenta también la pregabalina, ¿no? Bueno, en cuanto a la evidencia de uso, pues como vemos, el NNT para ambos fármacos es muy similar, próximo a 5, y la interrupción por efectos adversos también. La pregabalina, las guías americanas la posicionan un poco por encima, como grado de recomendación A, pero hay que tener en cuenta que el precio de la pregabalina es superior, por lo que en términos farmacoeconómicos es un poco peor, ¿no? Y habría que tenerlo también en cuenta en nuestro sistema sanitario, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, el resumen de la evidencia es que ambos fármacos se recomiendan en primera línea con una recomendación de clase A. Y luego pasamos a los antidepresivos. Los tricíclicos. Tener en cuenta que antes de iniciar el tratamiento se debe evaluar la función cardíaca de los pacientes, pues pueden producir alargamiento del QT, hipotensión ortostática y alteraciones del ritmo cardíaco. Decir que las aminas terciarias tienen un peor perfil en cuanto a efectos anticolinérgicos que las secundarias. Secundarias, por ejemplo, la nortriptilina, las terciarias amitriptilina, por ejemplo. Y administración nocturna para evitar contrarrestar esa sedación que no influya a la calidad de vida del paciente. Y estos fármacos en pacientes ancianos habría que usarlos con cautela. De hecho, pasarían a formar parte de una segunda línea por toda esa playa de efectos adversos que presentan. En cuanto a los antidepresivos duales, pues tenemos la duloxetina y la venlafaxina. Recordar que no estarían indicados en pacientes con síndrome de piernas inquietas, a evitar la duloxetina e insuficiencia hepática, y que pueden producir ambos aumento de la presión arterial, lo cual habría que tenerlo en cuenta. Y como en todos los antidepresivos, está el ojo avizor a la posibilidad de la erupción de un síndrome serotonina. En cuanto al posicionamiento de estos fármacos, pues decir que, como vemos, los tricíclicos NNT es más bajo con respecto a los antidepresivos duales, si bien también la incidencia de efectos adversos es mayor. De estos tres, la venlafaxina es la que presenta una evidencia mucho más pequeña en los estudios, además de riesgo de sesgo, por lo que se tendría que posicionar en un segundo escalón dentro de primera línea. Y sobre todo recordar reservarla para pacientes jóvenes y que no sean cardiópatas. Y luego, bueno, la nortriptilina sería una alternativa a pacientes que no toleran amitriptilina, aunque no hay estudios de que avalen su eficacia, por lo que la recomendación es inferior de clase. Y luego nos iríamos a los fármacos de segunda línea, entre los que se encuentran los opioides. Destacar que el tramadol, la mala tolerancia que presenta en ancianos, que requiere ajuste de dosis a partir de los 75 años y que se metaboliza por el citocromo 3A4 y el 2B6, pudiendo interaccionar
con anticoagulantes orales, antiagregantes y demás. La oxicodona, pues recordad que existe una presentación formulada con naloxona que puede antagonizar los efectos gastrointestinales que presentan los opioides. Y en cuanto a la morfina, a evitar en situaciones especiales como insuficiencia hepática o insuficiencia renal, y que bueno, es cómoda porque permite titularla más fácilmente que otros opioides. Pero como veremos, en dolor neuropático la evidencia es muy escasa de todos ellos. Y el tapentadol, aunque la evidencia es limitada, sí que por presentar una buena farmacocinética, tanto en adultos jóvenes como en ancianos, no metabolizarse apenas por el citocromo 450 y por su mecanismo de acción inhibiendo la recaptación de noradrenalina, puede que en el futuro sea uno de los fármacos que mejor, dentro de los opioides, que mejor se posicione para el tratamiento del dolor neuropático. Bueno, lo que comentábamos de pacientes ancianos, que no requiere ajuste, lo cual es muy favorable, y que no requiere ajuste en insuficiencia renal. Y en cuanto a la revisión de la evidencia, pues como vemos es muy limitada, excepto para el tramadol, que sí que tiene un NT muy bajo, de 3,8, pero para aliviar el dolor con una reducción del 50%, sin embargo, por su perfil desfavorable en cuanto a efectos adversos, por ejemplo, las guías NICE lo recomendarían únicamente para pacientes que están en espera de consulta y luego se tendría que ajustar o reconsiderar el cambio por otro. Para el resto de opioides, la evidencia es muy limitada. Y, por ejemplo, en los de oxicodona, la evidencia incluso no es convincente y hay un elevado riesgo en los estudios. Esta es una de las conclusiones de una de las revisiones Cochrane que evalúa su uso en dolor neuropático. Como vemos, los estudios son muy pequeños, con lo cual no tendrías poder suficiente para estadístico, son crossover y además la duración de los mismos es muy corta. Y el tapentadol, pues lo que habíamos dicho, que hay un par de ensayos clínicos que sí que prueban su eficacia, pero las guías en general no tienen recomendaciones al respecto. Y bueno, en cuanto al algoritmo de tratamiento, pues como hemos dicho, antiepilépticos, antidepresivos y tópicos primera línea. En caso de ineficacia o mala tolerancia, lo que se recomienda es un cambio de clase, y si la respuesta es parcial con un alivio inferior al 30%, se recomienda asociar un segundo fármaco. En este caso, en el caso de las asociaciones, la que más evidencia de uso tiene es la gabapentina con antidepresivos tricíclicos y gabapentina con opioides. Y en caso de que siga existiendo ineficacia o mala tolerancia, pues ya pasaríamos al segundo escalón con el uso de opioides, o si no se resuelve satisfactoriamente el dolor, pues ya entrar en contacto con las unidades del dolores y aplicar técnicas invasivas de analgesia. Y bueno, para concluir, vamos a analizar un poco a nuestro paciente. Es un paciente joven, entonces estaría indicado el uso de pregabalina, pero esas dosis, a 75 miligramos cada 12, si volviésemos a las revisiones que hay, la eficacia suele estar por encima de las dosis de 300 miligramos al día, por lo que se recomendaría aumentar la dosis para que estuviese en rango de eficacia en el neuropático. Y luego podríamos plantearnos el uso de inhibidores duales, pues teniendo en cuenta que el paciente presenta un trastorno ansioso depresivo y que está en tratamiento con escitalopram, bupropión, además de amitriptilina. La verdad es que no sería recomendable por la posibilidad de inducir un síndrome serotoninérgico y tampoco y modificar
el tratamiento para ese cuadro ansidepresivo, cuando está bien controlado, pues no sería muy recomendable. Entonces, por las posibilidades de producir síndrome serotoninérgico con su introducción, no estarían recomendados. Y, por ejemplo, los parches de capsaicina, ¿sería una opción? Pues bueno, en este caso podrían serlo, pero como el dolor no es localizado, sino que tiene pues, la neuralgia hospital, dolor pues, de miembros inferiores, hasta, bueno, no solo en zonas localizadas de y demás, pues bueno, podría ser una herramienta, pero no muy satisfactoria en este caso. Y entonces lo que se llevó a cabo fue un aumento de la dosis de pregabalina a 150 cada 12 horas y la adición de gabapentina a 100 miligramos una vez al día. Entendemos que por asociarlo a la amitriptilina y así pues entrar dentro de las recomendaciones cuando se utiliza un tratamiento combinado, ¿no? Que las que hay evidencia de eficacia, recordemos, eran con amitriptilina y con gabapentina o gabapentina y opioides. Así que se ajustó la medicación, se llevó a cabo un control por parte de atención primaria y sí que este cuadro de dolor fue controlado y se redujo la sensación de dolor por parte del paciente. Así que nada, bueno, este ha sido el repaso del dolor neuropático y espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Dentro del taller del dolor en urgencias yo os voy a hablar de la intoxicación por opioides. Tenemos un caso clínico de un varón de 75 años cuyos antecedentes personales más relevantes son hipertensión, obesidad, insuficiencia cardíaca derecha, fibrilación auricular persistente, EPOC-grado 2, un síndrome de apnea, hipoapnea del sueño severo, antecedentes de adenocarcinoma in situ moderadamente diferenciado sobre pólipo con displasia moderada que está en seguimiento por oncología, revisiones anuales, además de osteoporosis. El paciente es independiente para las actividades básicas de la vida diaria y presenta disnea de moderados esfuerzos. Además asiste a su esposa, que es dependiente. Este paciente sufrió un ingreso hospitalario debido a una fractura osteoporótica de la vértebra lumbar L4, que le ocasionó un dolor lumbar de intensidad elevada que requirió analgesia con opioides. Inicialmente morfina intravenosa, que posteriormente se cambió a fentanilo 25 microgramos a la hora, parche transdérmico. Este fue el tratamiento al alta del paciente. Los cambios con respecto al tratamiento previo, pues se añadió macrobocol debido a presentar estreñimiento, tansulosina porque también hizo un episodio de retención aguda a orina secundaria al tratamiento con los opioides. También se le añadió pregabalina 75 miligramos cada 12 horas debido a un componente neuropático del dolor que presentaba. Además, comentaros que el paciente tomaba bromazepam 3 miligramos al día de forma crónica debido a que presentaba ansiedad y el opioide de rescate que tenía era la oxicodona, las cápsulas de liberación inmediatas y dolor lumbar intenso. Posteriormente, ante situación clínica de mal control del dolor y necesidad de medicación de rescate de aproximadamente 15 miligramos de oxicodona de liberación inmediata al día, se aumentó la dosis de fentanilo transdérmico desde 25 microgramos a la hora a 37,5 microgramos a la hora. A los 6 días del aumento de dosis, el paciente acudió a urgencias debido a dificultad respiratoria y somnolencia. Presentaba una temperatura, una tensión arterial y una frecuencia cardíaca normales, con una saturación de O2 del 90%, una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto, una puntuación de la escala Glasgow de 10/15. El paciente abría los ojos con la palabra, emitía sonidos incomprensibles,
localizaba el dolor y movimientos intencionados hacia los estímulos dolorosos. Su respiración era profunda y pausada. El paciente se encontraba consciente, obnubilado y estaba desorientado. Después de descartar otras causas de diagnóstico diferencial, se concluyó un juicio clínico de sobredosis por opioides. En primer lugar, comentaros cuáles son los factores que incrementan el riesgo de sobredosis por opioides en un escenario de dolor crónico no oncológico y no en el ámbito de los cuidados paliativos. En primer lugar, pues el presentar una historia previa de sobredosis por opioides, así como adicción a las drogas, la prescripción de dosis altas de opioides, mayores a un equivalente de 50 miligramos de morfina al día, el uso concomitante de benzodiazepinas o de otros fármacos depresores del sistema nervioso central, como los anticonvulsivantes, también los pacientes con una edad mayor de 65 años o presentar insuficiencia renal o hepática, debido a que la disminución del aclaramiento de estos fármacos puede resultar en una acumulación del fármaco a niveles tóxicos. También es importante que antes de incrementar la dosis, siempre que sea posible, se considere esperar al menos 5 semividas de eliminación para asegurarnos de que hemos llegado al estado estacionario. Es importante conocer la farmacocinética del fármaco que se pauta. Igualmente, es una situación que incrementa el riesgo de sobredosis por opioides, la apnea obstructiva del sueño y los trastornos de salud mental. Cuando se nos presenta un caso de sobredosis por opioides, en primer lugar es necesario identificar el fármaco, la dosis y la formulación a la cual el paciente ha sido expuesto, así como si hay presencia de otros fármacos concomitantes. Sí que mencionar que la exposición a opioides puede dividirse en las siguientes categorías, pues un uso terapéutico, un uso recreativo, un intento autolítico, etc. Comentaros que las recomendaciones anteriores fueron elaboradas por el CDC americano a consecuencia de la crisis de opioides que se vivió en Estados Unidos y en Canadá y que generó, esta crisis se debió a una alta prescripción de opioides que generó un elevado número de casos de adicción y un elevado número de casos de muerte por sobredosis de opioides. Bien es cierto que aunque la prescripción de opioides está aumentando en nuestro medio, como han comentado anteriormente los compañeros, es cierto que no nos encontramos en la situación de crisis de opioides que vivieron y todavía están viviendo los americanos y los canadienses. El agudo pues va a depender de la dosis y de la duración de acción del opioide. Siendo mayor, cuanto mayor es la semivida. Y que también va a influir la tolerancia del paciente a los opioides. La sobredosis por opioides se manifiesta en el 95% de los pacientes por una triada que incluye la disminución de la consciencia, pudiendo encontrarse el paciente en sedación o coma, la depresión respiratoria, que inicialmente es más de frecuencia que de amplitud y que puede llegar a la apnea. Tener en cuenta que una frecuencia respiratoria menor a 12 respiraciones por minuto es el mejor predictor de una sobredosis por opioides, por lo que los pacientes han de estar monitorizados mediante pulsosimetría. También los pacientes pueden presentar hipercapnia, incluso con una saturación de oxígeno normal. Y esto es debido a la capacidad que tienen los opioides de insensibilizar el centro respiratorio a las variaciones de presión parcial de CO2 en la sangre. También se puede encontrar miosis, aunque un examen normal de las pupilas no excluye que no haya toxicidad por opioides. Otros hallazgos en la exploración física de los pacientes pues podrían ser una frecuencia cardíaca, presión arterial y temperaturas normales o disminuidas. También pueden aparecer convulsiones en el caso de meperidina, tramadol, tapentadol, también edema agudo de pulmón no cardiogénico, síndrome serotoninérgico, sobre todo si se combina con antidepresivos. Y en cuanto a manifestaciones de tóxicos específicos, pues por ejemplo mencionar que la loperamida y la metadona pueden producir alteraciones en el electrocardiograma.
La sobredosis por opioides puede constituir una emergencia vital derivada fundamentalmente de la depresión respiratoria que puede ocasionar. Dentro de las medidas básicas de tratamiento se incluyen las medidas de soporte a la vía aérea y a la ventilación, la oxigenoterapia y la utilización de bolsas de ventilación con reservorio, y si es necesario pasar ya a un estadio de utilización de ventilación mecánica no invasiva o intubación orotraqueal con ventilación mecánica invasiva. Como hemos dicho, pues es imprescindible la monitorización con pulsiosimetría y si se dispone de un capnógrafo, la monitorización con capnografía es de gran utilidad para detectar la hipercapnia, ya que un CO2 al final de la expiración mayor de 50 predice posibles complicaciones de hipoventilación. Como ya sabéis, el antagonista específico de opioides es la naloxona, de uso preferente por vía intravenosa. También se puede utilizar por vía intramuscular subcutánea, nasal y endotraqueal, pero en estas vías el inicio de acción es más retardado y también su acción es más prolongada. Está indicada en pacientes con bajo nivel de consciencia y o depresión respiratoria, menor a 12 respiraciones por minuto. Se presentan ampollas con 0,4 miligramos en 1 mililitro. Su administración en bolo intravenosa se realiza en un tiempo mayor a 30 segundos sin diluir o diluido en bolo IV lento a una concentración de 0,04 miligramos por mililitro. Su semivida de eliminación es corta y su inicio de acción es rápido. Tener en cuenta que su utilización puede provocar una aparición de síndrome de abstinencia agudo en pacientes que son dependientes a opioides, por lo que las dosis se administran de forma escalonada. Si nos encontramos a un paciente con ventilación espontánea presente, con una saturación de O2 mayor del 90% en aire ambiente, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 12 respiraciones por minuto, llevaríamos a cabo una monitorización y reevaluación frecuente del paciente. Si ya presenta el paciente una saturación de O2 menor al 90%, administraríamos oxigenoterapia y una dosis inicial de naloxona de 0,04 miligramos. Con respecto a esta dosis inicial de naloxona, hace una salvedad, y es que las guías clínicas publicadas están basadas en opiniones de expertos y exhiben gran variabilidad, con dosis de naloxona inicial de 0,04 miligramos, que sería una décima parte de la ampolla, a 0,4 miligramos, que sería una ampolla entera. Titularíamos la dosis de forma progresiva cada pocos minutos hasta que la frecuencia respiratoria fuera mayor o igual a 12 respiraciones por minuto. El objetivo del tratamiento con naloxona es restaurar una adecuada ventilación, no un nivel normal de consciencia. Y hay que tener en cuenta que en ausencia de síndrome de abstinencia no existe un máximo de dosis de naloxona, pero sí que es importante que puede ocasionar un episodio de dolor agudo al revertirse la acción del opioide en un paciente con dolor crónico que esté en tratamiento con opioides. Hay que reconsiderar el diagnóstico si no hay efecto clínico tras 5 a 10 miligramos de naloxona administrados. Si el paciente ya se encuentra en apnea, pues las dosis son más altas, las dosis de naloxona de 0,2 a 0,4 hasta 1 miligramo. Si no se obtiene respuesta inmediata en paro respiratorio, hay que proceder a la intubación y a la ventilación mecánica invasiva. Y si nos encontramos en un escenario clínico de parada cardiorrespiratoria secundaria a sobredosis, las dosis iniciales de naloxona ya son de 2 miligramos. Si tras el bolus de naloxona recurre la hipoventilación, en función de la dosis y de la duración del efecto del opioide, es necesario administrar dosis en bolo adicionales para restaurar una adecuada ventilación. Y cuando esta sea adecuada, se instauraría una perfusión continua de naloxona para evitar la administración repetida de bolus. La perfusión continua se administra a una dosis en miligramos a la hora equivalente a 2/3 de la dosis total que fue necesaria para revertir la depresión respiratoria. Se prepararía con una dosis de 2 miligramos en 500 mililitros hasta una concentración final de 4 microgramos mililitro y ya se iría variando el ritmo. Si el paciente desarrolla depresión respiratoria a pesar de la perfusión de naloxona, se administraría un bolo de naloxona, utilizando la mitad de la dosis original del bolo. Posteriormente, se incrementaría el ritmo de infusión. Si el paciente desarrollara signos de abstinencia a opioides, se pararía la perfusión de naloxona
y si posteriormente recurre a la depresión respiratoria, se reiniciaría la infusión a la mitad del ritmo original. Es importante destacar que ante un síndrome agudo de abstinencia a opioides provocado por naloxona, no se ha de tratar el cuadro con uso adicional de opioides, sino que se ha de prever la utilización de las benzodiazepinas. Cuando el paciente esté médicamente estable, con respiración y estado mental normal, y la naloxona no se haya administrado durante 2 a 3 horas, se puede dar de alta al paciente. La excepción sería sobredosis de opioides de larga acción, la ingestión oral de una dosis elevada o la utilización de formas de liberación prolongada en las que hay posibilidad de una absorción tardía del fármaco, que en ese caso se precisa un mayor tiempo de observación. Y también tener en cuenta que de forma general no se recomendaría la administración de carbón activo, la realización del lavado gástrico por el riesgo de aspiración que tiene el paciente, salvo en caso de ingestión concomitante de otros tóxicos potencialmente mortales. Tampoco estaría indicada la eliminación del fármaco mediante técnicas de depuración extrarrenal. Volvemos nuevamente a nuestro paciente, recordar que tenía una saturación del 90%, una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto y una puntuación en la escala Glasgow de 10. Con respecto a qué factores en el paciente están asociados a la sobredosis por opioides, pues con respecto a la farmacocinética del fentanilo transdérmico, hay que tener en cuenta que con este medicamento se alcanza el estado de equilibrio estacionario a los 6 días, es decir, al final de la segunda aplicación, y que debido a su acumulación, los valores de Aucein y Cmax durante un intervalo de administración en estado estacionario son aproximadamente un 40% mayores que tras una sola aplicación. Recordar que la sobredosis por opioides en este paciente se produjo al 6.º día del tratamiento con el fentanilo, en un paciente que además presentaba EPOC y un síndrome de apnea y hipoapnea del sueño severa, una edad de 75 años y un tratamiento concomitante con bromazepam y pregabalina. El paciente se manejó inicialmente retirada los parches y lavado de la zona, oxigenoterapia y administración de una dosis de 0,04 miligramos de naloxona intravenosa, que requirió administrar una segunda dosis hasta una dosis total de 0,08 miligramos de naloxona. La saturación de O2 subió al 94%, llegamos a 15 respiraciones por minuto y una puntuación en la escala Glasgow de 14/15. No se manifestaron signos de síndrome de abstinencia y el paciente sí que presentó dolor agudo que precisó ser manejado con morfina intravenosa, ¿vale? También hay que tener en cuenta que aunque el parche se retiró, se había formado un depósito de fentanilo bajo la piel que liberaba de forma continuada fentanilo del torrente sanguíneo, motivo por el que se mantuvo al paciente en observación durante 24 horas. Durante ese tiempo se administró durante 24 horas 20 miligramos de morfina intravenosa. Al día siguiente se continuó titulando la dosis con morfina intravenosa y se administró una dosis total de 20 miligramos. Hay que tener en cuenta que el paciente presentó un mal control del dolor y como a consecuencia del aumento de dosis presentó una toxicidad importante con el tratamiento con el opioide, por lo que se planteó una estrategia de rotación de opioides. Se seleccionó la oxicodona naloxona. El paciente estaba recibiendo previamente una dosis de morfina de 20 miligramos intravenosa. Se procedió a calcular la dosis total diaria del nuevo opioide según dosis equianalgésicas, con la utilización de tablas como la que tenéis a la izquierda. La dosis equianalgésica era de aproximadamente 35 miligramos al día de oxicodona. Se procedió a reducir la dosis de un 25 a un 50%, la dosis resultante. Esto se realiza para ajustar la falta de tolerancia cruzada completa al receptor Mu y en concreto también para adaptarlo a las formas farmacéuticas disponibles, se consideró una dosis de oxicodona de 20 miligramos al día. Habíamos reducido la dosis anterior en un 43%. Estamos dentro del rango del 25 al 50%. La prescripción de fármacos opioides al alta del paciente fue oxicodona, naloxona 10 miligramos, 5 miligramos, comprimidos de liberación prolongada cada 12 horas,
junto con oxicodona de liberación inmediata, si dolor lumbar intenso. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes y damos paso ahora al siguiente caso. En este caso vamos a hablar del dolor disruptivo oncológico. Sobre todo va a ser un caso muy práctico en el que intentaremos abordar cuáles son las alternativas que tenemos de tratamiento para esta patología y este dolor que vamos a ver que es bastante frecuente en el paciente oncológico. De todos es sabido que el paciente con cáncer es un paciente que sufre bastante de dolor y este dolor es en la gran mayoría de los casos, el 93%, debido al propio crecimiento del tumor. Este crecimiento del tumor va a poder producir compresión, infiltración de diferentes órganos, obstrucciones, fracturas, y estas van a ser las principales causas por las que un paciente oncológico va a sufrir dolor. Pero no son las únicas, sino que también muchas veces por el tratamiento que les administramos a estos pacientes, bueno, pues van a tener consecuencias y es necesario paliar también este dolor. Este dolor puede derivarse de cirugías como diferentes tipos de amputación, mastectomías, por ejemplo. El tratamiento quimioterápico, que también presenta de por sí en algunas ocasiones efectos adversos que causan dolor, como van a ser la neuropatía periférica por taxanos, por ejemplo, por bortezomib, mucositis. Ocurre lo mismo con otro abordaje como es la radioterapia. Son bastante molestas las radiodermitis, mucositis, edemas. Pero también no olvidemos que estos pacientes, a pesar de tener un tumor, un cáncer, van a ser pacientes que pueden tener cualquier otra patología de base que les conlleve un tratamiento que les conlleve dolor. Va a ser un dolor crónico, por ejemplo, osteoartritis, fibromialgia. Pero centrándonos más en el aspecto de los pacientes oncológicos y sus visitas a urgencias, ya que esto vamos a intentar abordarlo desde el ámbito de los servicios de urgencias y qué papel podemos desempeñar allí, vemos que los pacientes con cáncer, en un 18% de las ocasiones, según este estudio, el motivo de la consulta es por el dolor. Vemos que en la tabla de la izquierda aparecen tumores, aparecen pacientes y la frecuencia de tumores por los que acuden al servicio de urgencias. En ellos vemos que los principales tumores que aparecen son los más prevalentes, ¿no? Tumores de pulmón, de mama, gastrointestinales. En general son tumores que van a producir bastantes molestias, entre ellas el dolor. Y es que aunque en este otro estudio, a pesar de que sabemos que el dolor es uno de los síntomas más frecuentes por los que acuden a urgencias, vemos que no solamente aparecen una vez, sino que acuden en reiteradas ocasiones. En este estudio lo que se ve es que, por ejemplo, en los ingresos en servicios de urgencias de 243 pacientes, el 24% ingresa por dolor, pero es que previamente un 33% ya había acudido al servicio de urgencias por dolor. Es decir, tenemos una necesidad de tratar a estos pacientes porque son pacientes que están experimentando dolor que no conseguimos controlar de forma ambulatoria y es necesario un tratamiento más óptimo para intentar evitar todas estas visitas a los servicios de urgencia. Y parte de los motivos por los que visitan urgencias es el dolor irruptivo. El dolor irruptivo es un dolor diferencial, no es el dolor agudo que han contado previamente mis compañeros, sino que el dolor irruptivo se considera una exacerbación del dolor que ocurre de forma súbita, normalmente en un periodo muy pequeño, es de forma transitoria. Es un dolor de una intensidad elevada, un EDA mayor de 7 y que dura pues, entre 20 y 30 minutos. Y además tiene la característica que tenemos un dolor basal que está normalmente controlado con opioides mayores. Eso es algo muy típico en los pacientes oncológicos. Fijaos que hasta un 95% de los pacientes va a experimentar dolor irruptivo oncológico a lo largo de su enfermedad. Normalmente se clasifican en 3 o 2 grandes grupos. Aquí figuro 2 porque la tercera clasificación más clásica es el dolor de final de dosis del tratamiento de base, que bueno, normalmente eso es un fracaso de la terapéutica, pero no es un motivo de dolor
en sí. Tenemos el dolor eruptivo idiopático, es decir, aquel que no conocemos la causa y que está asociado al proceso oncológico, y luego un dolor eruptivo de tipo incidental que lo vamos a relacionar pues, con diferentes movilizaciones, curas, espasmos musculares o viscerales que van a causar un dolor muy intenso en el paciente. Así a modo de ejemplo, para intentar identificar algunas pacientes que presentan dolor agudo versus dolor irruptivo, os pongo estos 3 pacientes, por ejemplo. En primer lugar tenemos un varón de 55 años diagnosticado un cáncer de pulmón no microcítico, metastásico, en tratamiento con pembrolizumab, y acude al servicio de urgencias porque presenta un dolor lumbar, no más sintomatología, un EVA que identifica D6 y que relaciona bueno, pues con cambios posturales. No presenta ningún tratamiento analgésico de base. Otro caso, mujer de 81 años diagnosticada de mieloma, que está en tratamiento activo con quimioterapia, que ya en el diagnóstico presentaba lesiones líticas en la pala ilíaca y en los cuerpos vertebrales. Esta paciente presenta tratamiento crónico con MST, 30 miligramos cada 12 horas y rescates con Oramorf, y además la remite desde la consulta de hematología al servicio de urgencias porque tiene una sospecha de fractura espontánea, un EVA de 9. Por último, el último ejemplo es un varón de 72 años con antecedentes de cáncer de próstata metastásico que está en tratamiento con apalutamida y que acude al servicio de urgencias por un dolor en el hombro izquierdo con un EVA de 8 y está con un tratamiento basal con fentanilo transdérmico de 50 microgramos. ¿Cuáles de estos casos podríamos identificar como dolor irruptivo? Bueno, pues la realidad es que únicamente podemos identificar como dolor irruptivo el último. El resto, los otros 2 no cumplen los criterios de un dolor irruptivo. Sería un dolor agudo. El primer caso porque es un paciente que no tiene un tratamiento con opioides de base y el segundo caso porque no es un dolor que esté relacionado con la propia enfermedad, sino que ha sufrido una fractura. Entonces ahí no tiene ese contexto de esa exacerbación del dolor basal, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente para que vayamos identificando y vemos los diferentes perfiles de pacientes. ¿Y por qué es importante identificar el dolor irruptivo? Bueno, porque tenemos una serie de fármacos, algunos ya seguro que los conocéis, que vamos a tratar, van a ser específicos para el tratamiento de este fármaco, de este tipo de dolor, perdón. Repasando un poco las características de dolor, resumimos, es un comienzo rápido, es decir, no es un dolor que aparece de forma progresiva, sino que es un dolor agudo, es normalmente de una duración corta, normalmente de pocos minutos o como mucho 1 a 2 horas, y es un dolor de elevada intensidad. Preguntas fáciles que nos podemos hacer para identificar este tipo de dolores. ¿Tiene usted dolor habitualmente? Es decir, es un paciente que tiene un dolor crónico basal que está controlado. ¿Este dolor está controlado? Sí. ¿Presenta exacerbaciones? ¿Presenta crisis transitorias sobre ese dolor basal? Si el paciente indica que sí, entonces el paciente está presentando un dolor de tipo irruptivo. Para identificar si el tratamiento se considera un tratamiento basal adecuado o adaptado a las características del dolor irruptivo, tenemos que identificar que estos pacientes estén con al menos 60 miligramos de morfina oral al día, 25 microgramos de fentanilo en parche, 30 miligramos de oxicodona o 8 miligramos de hidromorfona o cualquier otro tipo de opioide con una dosis que sea equianalgésica. Por terminar ya de reforzar estos conceptos, fijaos las diferencias. En el dolor basal, el dolor es persistente, dura más de 12 horas, es un dolor que está más o menos cronificado, mientras que el dolor irruptivo dura de segundos a horas. La intensidad en el dolor basal es de leve a moderada, mientras que en el dolor irruptivo es un dolor de tipo moderado o intenso. Normalmente en el dolor basal el dolor es insidioso, progresivo, va aumentando con el tiempo, mientras que en el dolor irruptivo es un pico de dolor intenso que cede al tiempo, a los pocos minutos o a la hora, 2 horas. La aparición, como decía, en el dolor basal es gradual, mientras que es una exacerbación en el irruptivo. La descripción del dolor es sordo, agudo en el caso del basal y es agudo, hiriente y radiante en el caso del dolor irruptivo. El tratamiento en el caso del dolor basal va a ser un opioide de larga duración con una dosis establecida y de forma más o menos crónica, una pauta fija, mientras que en el dolor irruptivo los opioides deberían de ser de acción corta, con un inicio rápido y administrados a demanda. ¿Qué fármacos tenemos disponibles que vayan a cumplir estos requerimientos que necesitamos para tratar el dolor irruptivo? Bueno, necesitamos fármacos que sean de una elevada potencia analgésica, que tengan un inicio de acción que sea muy rápido,
que la duración del efecto no sea superior a las 2 horas, porque estos picos de dolor no duran más de ese tiempo, que sea de fácil administración para que el paciente se lo pueda administrar de forma ambulatoria y que además sean fármacos lo más seguros posible. Si nos fijamos en el diagrama que aparece en la parte derecha, vemos que aparecen diferentes picos de dolor y la franja amarilla que indica el tratamiento, el dolor controlado con un opioide basal. Vemos que aparecen esos picos, que son esas exacerbaciones del dolor que podríamos identificar como dolor irruptivo, y vemos cómo podrían comportarse de forma simulada las diferentes alternativas que disponemos en la actualidad. Tenemos la morfina de acción rápida, tipo Sebredol, Oramorf, que vemos que tarda un poco de tiempo en hacer efecto. Tenemos el fentanilo transmucosa, que el inicio de acción es un poquito más corto que en el caso de la morfina y la duración también es menor. Y por último el fentanilo transmucosa nasal, que es el que tiene un inicio de acción más rápido, una duración más corta y que también conseguimos aplacar el dolor de forma mucho más temprana. ¿Cómo justificamos todo esto que he comentado anteriormente? Bueno, fijaos, esto es un estudio de un hospital español en pacientes oncológicos en el que intentaban averiguar si el uso de fentanilo sublingual, en este caso era Astral, era más eficiente o más eficaz, perdón, en el tratamiento del dolor irruptivo respecto al tratamiento con morfina oral. Tenían 2 grupos de pacientes, 20 pacientes en cada grupo, que fueron aleatorizados previamente y que tenían un dolor basal elevado. Fijaos en la gráfica de la derecha cómo la intensidad del dolor, una vez que se instaura un tratamiento con alguna de estas 2 alternativas, va disminuyendo, pero disminuye de una forma mucho más rápida la escala de dolor en el caso de los pacientes que están en tratamiento con el fentanilo sublingual, es decir, es un efecto, el efecto analgésico es mayor en el caso de los pacientes en tratamiento con fentanilo. Además, no solamente es que el dolor se ha disminuido mucho más en esa rama, sino que también el tiempo hasta conseguir el alivio de ese dolor es mucho menor también en el grupo del fentanilo sublingual. Fijaos que en el caso de la morfina oral, el tiempo hasta el alivio del dolor es de 23 minutos, mientras que es de 8 minutos en el caso del fentanilo sublingual. Vemos que esto va reduciéndose con el tiempo debido probablemente a los ajustes de dosis y a la adaptación de la pauta que van teniendo los pacientes con el tiempo. Y esto evidentemente se traduce en una mayor satisfacción por parte de los pacientes. Los pacientes que estaban en el grupo de fentanilo sublingual estaban muy satisfechos con el tratamiento del dolor, mientras que hasta más de un 40%, casi un 30% de los pacientes con la morfina oral pues no estaban contentos con el alivio de su dolor. Y si nos fijamos en los porcentajes que tienen de efectos adversos, son menores también en el caso del fentanilo. Por tanto, podría ser una buena alternativa para el tratamiento de este dolor irruptivo. Y tenemos diferentes formas farmacéuticas. El mercado se ha abierto muchísimo. Vamos a hacer un repaso por todas estas formas farmacéuticas para que podamos saber identificarlas, porque cada una tiene una forma de administración diferente y además también tiene una forma de dosificar también diferente. En primer lugar, os presento comprimidos bucales. En este caso tenemos una especialidad que se llama Efentora. Estos comprimidos deben colocarse en la cavidad bucal, entre la mejilla y la encía. Se van disgregando con la acción de la saliva. Como alternativa, también se puede utilizar el espacio sublingual, aunque en este caso se considera que la absorción puede ser menor. Cuando el comprimido se expone a la humedad de la saliva, inicia esta reacción efervescente que va a liberar el principio activo. Se debe mantener en la boca pues, entre 15 y 25 minutos hasta que el comprimido se haya disgregado por completo. Si queda algún resto pasada la media hora, se puede tragar, se considera que ya el fármaco se ha absorbido y que la absorción vía gástrica, vía gastrointestinal va a ser mínima. ¿Cómo ajustamos la dosis? Cuando un paciente inicialmente comienza el tratamiento con Efentora, siempre le vamos a dar la dosis mínima posible. Vamos a identificar si con esa dosis mínima se consigue un efecto analgésico. En el caso de que no fuese suficiente y a los 30 minutos siguientes el paciente siguiese teniendo dolor, se podría administrar otro comprimido de la misma dosis. Si continuase teniendo dolor,
Ya no podríamos volver a analizar esto hasta pasadas 4 horas, porque podría tener efectos adversos. Otra de las formas farmacéuticas que podemos utilizar son los comprimidos para chupar. Aquí tenemos dos especialidades, tenemos el Afentic y el Actic. Ambos son comprimidos que están adheridos a un stick y el paciente se lo va a introducir en la boca, lo va a ir deslizando entre la mejilla y va a desplazarlo por la boca con ayuda de este aplicador. Así aumentamos la mucosa expuesta al fármaco y facilitamos la absorción del mismo. El comprimido no se debe chupar ni se debe masticar, simplemente lo vamos a ir deslizando por toda la mucosa oral. Este ejercicio lo debemos hacer durante 15 minutos. Si vemos que el paciente por algún motivo empieza a desarrollar algún síntoma de intoxicación, entonces debemos de retirar el fármaco lo antes posible. Aquí, sin embargo, muestro dos imágenes de las dosificaciones de Afentic y de Actic. Realmente aquí la dosis de inicio va a ser de 200 microgramos y en el caso de que a la media hora, igual que habíamos hablado antes, y esto se va a repetir un poco con todos, el paciente siga teniendo dolor, se puede administrar una segunda dosis. Siempre, como os comentaba antes, hay que esperar 4 horas para tratar un segundo episodio y ahí aumentaríamos la dosis de 200 a 400 y así sucesivamente. Otra de los fármacos que tenemos disponibles son los comprimidos sublinguales. Aquí tenemos 3 especialidades, Astral, Avaric y Fenticerta. Son comprimidos sublinguales, los ponemos debajo de la lengua, no se deben tragar, hay que dejar que se disuelvan completamente en esta cavidad sublingual y conseguimos el efecto analgésico. Igual que comentábamos antes, hacia los 15-30 minutos del primer comprimido a la dosis más baja, vemos que no es suficiente para controlar el dolor, tendríamos que ir haciendo las escaladas de dosis y también incluso disminuciones de dosis en el caso de tener un dolor controlado y que presentásemos efectos adversos. Otra de las formas farmacéuticas que disponemos para el tratamiento del dolor irruptivo es el Brequil. Estos son películas bucales que se utilizan, se humedece la boca, la mejilla, bien con la propia saliva o con un vaso de agua y se adhiere esta película, que veis que, fijaos qué tamaños tienen, la verdad es que es bastante representativo con esta imagen, son realmente películas muy pequeñas que se van situando en ese lado de la mejilla y van a hacer su efecto analgésico de manera también bastante rápida. De forma análoga a los anteriores, vamos aumentando el número de parches hasta conseguir la dosis que necesitemos para conseguir el alivio del dolor. Por último, las formas farmacéuticas que quizás están utilizándose más en el tratamiento del dolor irruptivo van a ser los pulverizadores nasales. Aquí tenemos 2 especialidades que son el Pecfen y el Instamil. El paciente debe intentar sonarse la nariz antes de administrarse estos fármacos. Vamos a acoplar los diferentes dispositivos y vamos a apretar y vamos a hacer que el paciente, tapándose una de las fosas nasales, se introduzca el fármaco por la otra. En el caso de tener que aumentar las dosis, siempre vamos a ir haciéndolo en las fosas nasales de forma alternativa. No vamos a administrar de forma continuada 2 pulverizaciones en la misma fosa nasal. Y las escaladas de dosis son muy similares a lo que he estado comentando de forma previa. A modo de resumen, aquí os indico algunas de las características farmacocinéticas de estos productos. Si os fijáis, hay algunos que el inicio de la analgesia son especialmente cortos, sobre todo en los pulverizadores nasales, que por ejemplo en el caso de Perfen, en menos de 5 minutos ya tenemos un efecto analgésico instaurado. Avaric también tiene un efecto analgésico relativamente temprano, o incluso Actic o Afentic. Vemos que cada uno tiene un perfil farmacocinético un poquito diferente que se puede adaptar a los diferentes tipos de dolor que puede experimentar el paciente. Lo que sí es que es muy importante es que, debido a estos diferentes perfiles de absorción, estas presentaciones de fentanilo no son intercambiables. No podemos tener solamente una de las alternativas si queremos mantener la misma dosis o queremos mantener el mismo efecto. Tenemos que tener en cuenta que cada paciente se va a ver adaptado a una de estas presentaciones y tenemos que tener en cuenta que no son intercambiables.
Pero bueno, ¿tenemos experiencia, tenemos algún estudio que nos diga si alguna de estas alternativas es más eficaz que otra? Bueno, pues sí, tenemos un metaanálisis en red que intentó evaluar cuál era la mejor alternativa para los diferentes fentanilos transmucosos que existían en el mercado. Y bueno, ¿qué comparaban? Bueno, comparaban pegfenistanil con Actic, Efentora, Astral, Briquil o la morfina de liberación rápida. ¿Qué identificaron en este metaanálisis? Bueno, que a los 15 minutos de administrar el fármaco, tanto los sprays nasales como Actic como Efentora ya habían ejercido un efecto analgésico, cosa que en los pacientes con placebo no lo habían tenido. A los 30 minutos también identificamos que estos pacientes habían tenido efecto analgésico, pero solamente Abstral y Briquil, y a los 45 minutos, evidentemente, ya la morfina de liberación rápida, que si os acordáis de esa figura que vimos al inicio, tiene un efecto, un tiempo hasta la instauración un poquito más largo y por eso a los 45 minutos ya sí que hizo el efecto. Por tanto, ¿qué podemos decir? Que los sprays nasales de fentanilo fueron los que produjeron una eficacia superior a los demás medicamentos, tanto a los 15 como a los 30 minutos, identificado como una disminución en la intensidad del dolor superior a 2. Esta medida es una medida clínicamente muy relevante en el tratamiento del dolor disruptivo y es la forma que vamos a tener de comparar la eficacia real de estos medicamentos. Esto considero que es realmente importante. El acceso que disponemos, sobre todo a nivel de los centros de salud y de los hospitales, de estos fármacos, hacen que se estén empezando a utilizar estos fármacos en condiciones diferentes a las autorizadas. Es, por tanto, muy importante que identifiquemos exactamente quiénes son los pacientes que presentan un dolor disruptivo para poder utilizar estos fármacos de la forma más apropiada. Ya la Agencia Española del Medicamento lanzó esta alerta un poco incitando a respetar las condiciones del uso dentro de las condiciones de autorización de estas formas de fentanilo y valorar alternativas terapéuticas en otros casos. Por ejemplo, se me ocurre, es relativamente frecuente, pacientes a los que se les va a realizar curas. Si tenemos uno de estos fentanilos a mano, es más cómodo administrarle un fentanilo sublingual o una administración nasal que cogerle una vía para administrarle un bolo de fentanilo o ponerle una administración subcutánea de morfina. Evidentemente, son fármacos que, aunque podrían ser útiles, no están recogidas en estas características. Y también me uno un poco a los comentarios que había realizado Jesús sobre el aumento del consumo de opioides. Vemos que en el caso del fentanilo, que es la gráfica de la derecha, los datos actualizados facilitados por la Agencia Española del Medicamento, bueno, pues el consumo en los últimos 10 años se ha prácticamente duplicado, en general en el fentanilo en todas sus formas. Normalmente sí que estamos relacionando este aumento con la aparición de estas nuevas formas de administración del fentanilo que pueden ser bueno, pues especialmente útiles en determinados tipos de dolor, pero también hay que tener controlado el uso fraudulento. Y con esto acabo, animaros a todos a que os inscribáis a los diferentes grupos de trabajo. El grupo de dolor estamos ahí para vosotros, para informaros y sobre todo para ayudar a los pacientes a que el dolor sea algo completamente residual en su vida. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con todos vosotros este taller, tanto conocimiento. La pena es que tenemos ahora poco tiempo para las preguntas, así que hemos seleccionado 3 de las que nos han llegado, 3 o 4, ¿vale? Y vamos a proponerlas a nuestros ponentes. La primera pregunta es para Iván, sobre el dolor neuropático. Nos pregunta Begoña si acerca de la duloxetina, en qué posición la tenemos. Sabemos que existe un poco de controversia sobre su eficacia analgésica y si hay suficiente evidencia para recomendar su tratamiento en este tipo de dolor. Bueno, pues en primer lugar, comentar que la duloxetina es el único fármaco que en España tiene la indicación de tratamiento de dolor neuropático diabético en su ficha técnica y que, bueno, también hay alguna revisión Cochrane en la que para esta patología en concreto se dice que la evidencia es moderada. Así que, por un lado, tenemos esto, pero también hay que tener en cuenta que la elección del tratamiento va a depender más pues, de las comorbilidades del paciente o de las interacciones
y por tanto, si tenemos, por ejemplo, un paciente que es insomne por la noche, lo cual es importante porque el descanso nocturno favorece luego que al día siguiente el paciente pueda llevar una vida más satisfactoria, pues elegiríamos, por ejemplo, un gabapentinoide. Así que no nos guiamos tanto por la indicación, por ejemplo, en ficha técnica, sino por el paciente, las comorbilidades, etcétera. Vale, muchas gracias, Iván. Gracias por la respuesta. La siguiente pregunta que tenemos es para Yolanda y es referente a cuando instauramos el tratamiento con una bomba de naloxona en este paciente que nos lleva a urgencias con una intoxicación por opioides. ¿En qué momento podríamos recomendar suspender el tratamiento? Bueno, pues comentar que en un paciente en tratamiento crónico con opioides que se presenta con somnolencia, recordar que si no tiene depresión respiratoria, pues sería preferible no utilizar la naloxona intravenosa y monitorizar al paciente, salvo en el caso de que la sintomatología sea muy grave, en caso de que no viniera con depresión respiratoria. En caso de sintomatología muy grave, un curso temporal sea rápido, que pudiera hacer sospechar que se va a producir hipoventilación de forma inminente, vamos, que en esos casos ya sí que utilizaríamos la naloxona, ¿vale? En nuestro paciente, pues no nos vamos a guiar tanto del nivel de conciencia como he contado en la presentación, sino cuando recuperemos frecuencia respiratoria que sea mayor a 12 respiraciones por minuto. Sería el momento en el que pararíamos y, en principio, intentaríamos evitar en este tipo de pacientes con dolor crónico en tratamiento con opioides, intentaríamos evitar las perfusiones, haríamos los bolos intravenosos para que al revertir la acción del opioide no se provoque o sea lo menor posible un episodio de dolor agudo. Vale, muchas gracias, Yolanda. Me ha quedado claro. Y la última para Javier. Bueno, luego tenemos otra más. Javier, nos has contado mucho sobre la cinética de estas formulaciones, ¿no? De sublinguales, transmucosas, y la verdad es que todavía en urgencias nos cuesta un poco verlas a veces, ¿no? Que estamos más acostumbrados a usar la vía intravenosa. ¿Crees que debería introducir este tipo de formulaciones en el dolor agudo que encontramos en urgencias, que nos valdría para todos los pacientes, dado que no todas tienen la indicación, o como bien has explicado? ¿O en qué tipo de pacientes podríamos introducirlo? Bueno, realmente no creo que sea un fármaco que tengamos que tener en los stocks de la urgencia. Normalmente van a ser pacientes que vienen con ello de casa. Vamos, mi criterio sería que si el paciente tiene un dolor controlado con estos fármacos y acude a la urgencia por cualquier otro motivo, podría ser una alternativa, sería lo razonable que siguiesen utilizando ese fármaco al que están acostumbrados ya. Si bien es cierto que si tiene finalmente por el motivo que sea, se le tiene que coger una vía intravenosa, el efecto analgésico es muchísimo más rápido, especialmente si ponemos bolos de fentanilo, que utilizar un fentanilo nasal. El bolo de fentanilo, el efecto analgésico va a ser prácticamente inmediato y vamos a liberar al paciente mucho más rápido sin la necesidad de esos dispositivos. Pero si un paciente está controlado, acude a un servicio de urgencias y de momento no necesita esa vía, pues probablemente podría continuar con ello. Yo creo que en estos casos los pacientes se lo suelen traer porque saben que es algo que les alivia el dolor y no creo que sea algo que tengamos que tener en la urgencia de forma permanente. Vale, gracias, Javier. Pues yo creo que ha quedado también bastante claro. Y la última, yo creo que la voy a contestar yo, a ver si mis compañeros tienen opinión, por supuesto, es que estamos viendo cada vez más fuera del hospital técnicas invasivas para el manejo del dolor, ¿no? Infiltraciones, bloqueos, etcétera, etcétera. Y si este tipo de técnicas las estamos empezando a ver nosotros en el servicio de urgencias o si seguimos con las vías presentación, con las formulaciones intravenosas orales. Yo es verdad que también en el hospital estamos viendo cada vez más especialistas que utilizan este tipo de técnicas, pero la verdad es que nosotros sí que tenemos un sistema de derivación rápida a unidades del dolor, así que la aplicación en urgencias la verdad es que todavía es muy, muy limitada, por lo menos desde mi experiencia. No sé si vosotros tenéis otra opinión o Yolanda ha visto alguna cosa más que quizás esté más tiempo en urgencias, ¿verdad? No, lo mismo, igualmente, derivación a unidad del dolor. Todavía estamos en circuitos de derivación rápida a la unidad del dolor, ¿no? Que dejarlo bien ligado y no las vemos mucho, la verdad. Muy bien, chicos, pues hasta aquí yo creo que hemos terminado esta mesa. No tenemos más preguntas. Bueno, tenemos alguna pregunta más, pero por tema de tiempos no
no la vamos a responder ahora, la contestaremos por mail, por supuesto. Ahora enseguida pasaré a cada uno de los ponentes y agradeceros a todos los que habéis estado asistentes y, por supuesto, a los ponentes por todo el conocimiento que nos habéis aportado aquí. Gracias, Jesús. Gracias, muchas gracias, Jesús. Muy bien, pues muchas gracias a todos. No sé si... Bueno, si no nos... No sabemos. No sabemos. Tenemos más tiempo, ¿no? Bueno, pues si no, seguimos con alguna pregunta que tenemos por aquí. Yo quería hacer un comentario. Sí, Javier, gracias. De cara a la pregunta que le habían hecho a Iván sobre el dolor neuropático y la duloxetina. La experiencia que tengo con el dolor neuropático en pacientes oncológicos es que la duloxetina aparece en todas las guías como la primera opción, sobre todo en el dolor neuropático asociado a tratamientos, por ejemplo, con taxanos, pacientes que han recibido taxanos o que han estado con osaliplatino y realizan mucha neuropatía, que a veces incluso es muy dolorosa y les dificulta mucho las actividades de la vida diaria. La duloxetina es el tratamiento preferente, normalmente en todas las guías de oncología, antes que el tratamiento con gabapentinoide, ¿no? Entonces, simplemente hacer esa aportación que hay bastantes estudios que no son de muy alta calidad, pero que sí que contrastan esa opción, ¿no? Por si podría ser útil también de cara a la contestación o a la idea de la duda que habían enviado. Si queréis, continuamos. Tenemos alguna pregunta más hasta que nos corten, que no sé en qué momento va a ser. Si queréis, las podemos plantear e intentar contestar aquí. Una referente a Xavier nos pregunta qué evidencia tenemos en cuanto a la eficacia y seguridad del uso conjunto de pregabalina y gabapentina, que es una cosa que es verdad que lo vemos habitualmente en los pacientes, ¿no?, que acuden con dolor. Y queríamos saber un poco, y a nosotros nos viene bien saber si hay mucha evidencia de esto, si parece que hay cierta duplicidad o si son fármacos que combinan bien o mal. ¿Qué experiencia tenéis vosotros? Pues bueno, en principio sí que podría parecer que es una duplicidad, pero es verdad que en las consultas de unidad del dolor suelen emplearse conjuntamente para establecer sinergias entre ambos, y sí que es bastante común. La evidencia en ese aspecto, la verdad es que no, ahora mismo no la tengo muy clara, pero sí que es un manejo bastante habitual. Vale. Y Yolanda, tengo una pregunta aquí también para ti, que es ¿por qué no se utilizarían opioides en el manejo de síndrome de abstinencia originado tras la administración de naloxona, ¿no?, que aparece a veces, como has comentado, en este tipo de pacientes? Pues el tratamiento en estos casos y si se deberían utilizar opioides. Cuando ocurre un síndrome de abstinencia en un paciente en el que se ha utilizado naloxona, no se han de usar opioides para el manejo de ese síndrome de abstinencia, porque necesitaríamos utilizar dosis muy elevadas de opioides para revertir el antagonismo que produce la naloxona. Además, hay que tener en cuenta que la duración de acción de la naloxona es corta, ¿vale? Con lo cual, cuando desaparezca el efecto de la naloxona, vamos a seguir teniendo mucha dosis de opioide, digamos, en el cuerpo, en el organismo, que vamos a seguir con los síntomas de toxicidad. Así que ese es el motivo por el que no se ha de utilizar opioide para manejar un síndrome de abstinencia producido por naloxona. Muy bien, chicos. Pues no tenemos nada más, la verdad, que comentaros. Así que yo creo que damos por concluida la sesión, ahora sí. Y nada, desearos que si tenéis más preguntas nos las hagáis llegar a través de la aplicación o a través de nuestros contactos que están también en la aplicación del correo del Congreso. Perfecto. Así que nada, chicos. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Chao.